El apóstol Pablo le narró a los corintios que él había estado involucrado en 3 naufragios. Y gracias a Lucas tenemos la narrativa de uno de esos naufragios en la isla de Malta. Esa fue una experiencia de más de 14 días llena de muchas angustias y peligros mortales. Y concluyó en la isla de Malta cuando el barco encalló y las olas comenzaron a romper el barco. Entonces los soldados romanos decidieron matar a todos los prisioneros para que ninguno de ellos escapara. Pero entonces Dios, a través de sus agentes, se movió para salvar la vida y que ninguno de ellos muriera. A pesar de toda la tormenta, del hambre que tenían y de las angustias mortales, Pablo surgió como un líder natural que les infundió ánimo y los ayudó a tomar las mejores decisiones. Pablo estaba en la presencia de Dios en medio de la tormenta y nos enseñó que si nosotros estamos siempre conscientes de Dios y confiando en su voluntad, todo saldrá bien. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, el tema de hoy es bien emocionante porque mucho del tema tiene que ver con el naufragio. Esto es como un roller coaster, se dice en inglés. En español se dice... Una montaña rusa. Una montaña rusa, subiendo y bajando. Sí. Y el que está sentado allí recibiendo las subidas y las bajadas es Pablo. Junto con él hay otros, ¿verdad? Porque está Lucas también, que estaba presente. Cosas terribles, sí, pero muy interesantes. Muy interesantes. Le pedimos a Dios bendición. Sí. Amante Dios, bendícenos al estudiar tu palabra. Confiamos en tu dirección para aprender lo necesario. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema del traslado de Pablo a Roma era un tema difícil porque tenían que esperar que llegara un barco allí al área de Cesarea para poder salir rumbo a algún destino más cercano a Roma, etc. Y se había tardado 2 años por lo menos esperando. Y entonces por fin llega el momento de partida, pero era un momento no muy adecuado. Y vamos a tomar la narrativa en el capítulo 27 de Hechos. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, diciéndoles: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Entonces comenzamos la narrativa de este viaje con las palabras sabias del apóstol Pablo. Era bien conocido que en los tiempos de invierno, en aquella época en donde los barcos no eran muy sofisticados, era un tiempo difícil y peligroso para navegar. No fue sino hasta el siglo XIII que la Serenísima República de Venecia desarrolló barcos con varios mástiles y velas y empezaron a utilizar el compás chino y que se podía navegar con mayor seguridad en alta mar. Estos no eran tiempos así y Pablo sabía, Johnny, que era peligroso partir. Y estaba pensando en su vida y en la vida de los que iban con él y hasta en la carga. Sí. Pero no le hicieron caso y fue un proceso democrático. Entonces, Johnny, aquí hay algo interesante y es que
la narrativa es en primera persona. O sea que ya Lucas no está narrando lo que él investigó, lo que a él le contaron, sino que él está hablando desde su propia experiencia. Él estaba allí. Él estaba allí. Y no solamente estaba él, estaba también uno que se llamaba Aristarco. Y entonces lo interesante, Johnny, es que Pablo estaba en el momento más difícil de su vida. Solo, viajando. Pero solo no estaba, acabas de decir que estaba con Lucas y Aristarco. Decía solo en el sentido de que estaba preso, no en Nosotros libertad. no estaban presos. Y entonces estos dos hombres demostraron la amistad y la lealtad. No eran judíos, ni Lucas ni Aristarco, esos son nombres no judíos. Y la envidia que pudo haber tenido Jesús, que cuando en sus momentos de mayor dificultad sus propios amigos lo abandonaron. O sea que estos dos hombres demostraron ser amigos fieles, amigos que estaban dispuestos a pasar los momentos más difíciles para acompañar a Pablo. Pero Jesús también tuvo las mujeres que estuvieron fieles con él. Amén. Excelente. No hubo hombres fieles judíos, pero sí hubo mujeres fieles judías. Pero volviendo al hermano Pablo, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en la situación de Pablo, que sabes que el Señor te ha mostrado que hay problemas, que va a haber naufragio, pero no te hacen caso? La preocupación del cristiano ha de ser dar el mensaje que Dios le ha dado. Los resultados debemos ponerlos en las manos de Dios y seguir adelante. Pero yo quiero volver al tema de los amigos, Johnny, porque estos dos hombres demostraron un carácter excelente. Yo creo que ellos estaban demostrando por Pablo el amor de hijos en el Evangelio, el apoyo al apóstol que se había ganado el derecho a tener ese tipo de apoyo y amistad. Y pienso, Johnny, que en nuestra experiencia, en nuestra vida, hay muchas personas que necesitan amistades como lo que necesitaba Pablo, que están pasando momentos de naufragio, están pasando momentos de necesidad y entonces necesitan que alguien se vista de amigo o que sea amigo, que tenga el corazón de amigo, tenga ese amor de Cristo en su corazón para acompañar a esas personas en necesidad. En otras palabras, todos somos un Pablo en camino al juicio que nos lleva a la muerte en un barco que va a naufragar, y todos necesitamos Aristarcos y necesitamos Lucas que nos den amor y compañía. Sí. Permítame el Señor ser yo, Aristarco y Lucas, para dar compañía a los necesitados. Entonces, bueno, vamos a volver a la narración en Hechos 27 para ver lo que sucedió a continuación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Gloria sea el nombre del Señor. Este diálogo de Pablo con el ángel es una bendición muy particular. ¿Cuántas veces digo yo que tengo deseos de conversar con mi ángel y todavía no se me ha cumplido? Pablo tuvo la oportunidad de dialogar y el ángel le dio las instrucciones que Dios le había dado para que él supiera qué era lo que iba a suceder. Cada uno de nosotros, aunque no hayamos conversado con nuestro ángel o con un ángel, debemos tener la misma confianza que tuvo Pablo. En el camino de la vida hacia Roma, donde hemos de ser juzgados y muertos, Dios está con nosotros y Él concede, quita o da vida conforme a su propósito. Y siempre es mejor la voluntad de Dios que lo que parezca mejor
con la voluntad del hombre. Dios siempre tiene el mejor interés. Yo quisiera saber, Johnny, los pensamientos de Lucas, que no nos los da. Pero Lucas sabía el tema de que Cristo había calmado la tempestad. Y posiblemente estuviera pensando si Dios calmara esta tempestad, pero Dios no la calmó. Ese viento que se llama Euroclidón, parece que era una tormenta terrible que duró muchísimos días. Y todos ellos llegaron al momento de temer por sus vidas, no podían comer, tenían que botar la carga para aligerar el barco y tantas cosas que estaban sucediendo. Y Pablo estaba sufriendo todas esas experiencias. Y Johnny, aquí se viene un tema a la mente y es el tema de que por eso es que nosotros tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que leer, estudiar la Biblia, porque aquí está un hombre justo, un hombre que hace la voluntad de Dios, que se llama Pablo, pero está atravesando los peores momentos de su vida, está preso, está condenado, se lo llevan a Roma para ser enjuiciado. Y no solamente eso, sino que está en medio de una tormenta, no ha comido, está tantos problemas con la tormenta. Sin embargo, él está calmado y está orando. Está en la presencia de Dios. En medio de toda esa tormenta, él está consciente, Johnny, de la presencia de Dios. Amén. Y cuando nosotros leemos un pasaje así, nosotros decimos, ay, esa es la experiencia que yo necesito. Señor, dame esa experiencia. Ayúdame a estar calmado en ti. Ayúdame a confiar en ti en estos momentos de dificultad. Y por eso Pablo no era como uno de esos profetas rebeldes como Jonás, que se lo tragó una tormenta y lo arrojaron al mar y se lo tragó una ballena. Y entonces Dios lo estaba persiguiendo, vamos a usar esas palabras, porque era un profeta rebelde. Pablo no era rebelde, pero Dios permitió esta tormenta en la vida de él. Y la verdad es que tormentas tendremos, y las tendremos consecuentemente. Y nosotros, en medio de las tormentas, hemos de buscar a Dios confiando en su poder y en su misericordia, porque Él siempre tendrá el mejor interés para nosotros. Esa es la confianza del cristiano. Yo creo, Johnny, que nosotros nos podemos mirar aquí en este episodio. Nosotros atravesamos tormenta, nosotros atravesamos momentos difíciles. ¿Cómo se comportó Pablo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo se relacionó él con Dios? Para nosotros aprender de eso. Por eso es que Pablo pasó esta experiencia. Y el próximo pasaje que vamos a leer en ese mismo capítulo nos hace admirar más todavía el liderazgo de este líder de Dios. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Aquí estaba Pablo ejerciendo liderazgo cristiano. En medio de toda esa angustia, en medio de la tormenta, donde la gente no estaba comiendo, donde habían tirado la comida hacia el mar para salvar la embarcación, donde estaban todos llenos del temor de perder sus vidas, había un hombre que había estado orando y se paró a exhortar, a infundir ánimo, a llamar la atención hacia Dios, a hablar de las promesas de Dios. Y hermanos, todos nosotros somos personas que Dios puede influir sobre nosotros si escuchamos y recibimos un buen mensaje. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. De parte de Dios les estaba dando un mensaje de ánimo y esperanza. Y no solamente eso, sino que Pablo, Johnny, después de hablar de eso, de que tenían que comer, él mismo empezó a comer. No sabemos la calidad de la comida que estaba comiendo. Sé que era pan. Pero empezó, pan mojado, no sabemos cómo estaba ese pan, pero empezó a comer como para decir que la vida cristiana no es solamente exhortación, sino ejemplo también.
O sea, él dio la exhortación y luego dio el ejemplo. Dios está interesado en los detalles menos importantes, porque podríamos argumentar que la vida y la muerte era lo importante, la salvación en Cristo era lo más importante, pero aquí Dios le da mensaje a través de Pablo a los que están en el barco y te lo da a ti y me lo da a mí, que Dios está interesado en tu comer, Dios está interesado en cuando la barriga está vacía y Dios está interesado en cuando tienes miedo y no quieres comer por el miedo que sientes. Dios está contigo y te envía mensaje y te pide que confíes en Él, que comas y te promete, yo cuidaré de ti, que es lo que Él le prometió, que ni un cabello, pero por lo menos algún cabello tiene que haberse perdido en esa tormenta. Está como exagerando. Bueno, esa es una nimiedad, Johnny. Yo creo que el tema, bueno, pero solo prometió Él que ni un cabello. Uno de los temas que está escondido aquí es cuando en el versículo 24 que leímos anteriormente, Dios le dice que le concedía todas las vidas. O sea, es como la respuesta a su oración. Pablo había estado orando no solamente por sus intereses, sino que evidentemente por la respuesta que Dios le dio, estaba orando por toda la gente que estaba en el barco, el corazón del evangelista que quiere salvar a las personas, no solamente la vida eterna, sino también su vida física. Pablo era un hombre de oración. ¿Cómo necesitamos, Johnny, gente de oración en la iglesia y en nuestras vidas? Y no dice aquí que Aristarco y Lucas estaban con Pablo animando a la gente. Así que Aristarco y Lucas estaban entre los que no querían comer y que ya se habían perdido todas las opciones y que aquí no hay más nada. Y de todas maneras Dios los amó. No, yo me imagino a Lucas anotando. Eso es lo que hacía. Ok, entonces vamos a continuar el relato para ver el siguiente evento. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a la tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces aquí está la narrativa de cómo el barco lo encallaron y cómo empezó a romperse. O sea que a propósito ellos lo metieron ahí para aguantar la cosa. Bueno, sí, porque vieron a la isla y se dirigieron allá y encallaron y bueno, estaban más cerca de la salvación. Pero entonces lo que ellos no contaban era que la violencia del mar iba a romper el barco y al romperse el barco, pues era todo el mundo corriendo libremente y por eso los soldados toman esa decisión. Por la cuestión de las leyes que si les escapa un soldado, digo un esclavo, un preso, pagan con la vida. Pero entonces Félix, el centurión, que no me acuerdo el nombre del centurión, ordena a los soldados a no matar a nadie. O sea, Dios se lo puso en su corazón. Por amor a Pablo. Sí, por amor, por respeto a Pablo. Y así le salvó la vida. O sea que el centurión le hace justicia a él. Julio es que se llama el centurión. Le hace justicia a él. Y era la justicia que no le había hecho ni Félix, ni Festo, ni Agripa, ni ninguno. Finalmente, Pablo, en un momento de extrema necesidad, Dios le hace justicia a través de este ser humano. O sea que todos ellos le debían su vida a Pablo, que los había dirigido, los había animado, y que entonces él reconocía que debía hacerle justicia a Pablo. Operacionalmente, todos los presos le debían la vida al centurión a través de Pablo. Porque el centurión fue el que tomó la decisión y lo hizo por amor a Pablo. Sí, bueno, es una serie de eventos que todos están relacionados. Y el detalle importante de eso es que tú y yo somos como los pequeños clavos, los pequeños pedazos, los pequeños tuercas en esa máquina del propósito de Dios, y cada uno de nosotros nos toca hacer nuestra parte. Y Dios te quiere usar a ti tanto como usó a Pablo, y me quiere usar a mí tanto como usó
a los que estaban allí o al mismo centurión. ¿Estamos listos a trabajar con Dios? Espero que sí. Pero Johnny, entonces hay otro tema, y es el tema de que Dios le había prometido a Pablo, le había concedido la vida de todos ellos. Era una promesa. Que nadie va a morir. Que nadie se iba a morir, y el pasaje que leemos termina en que todos se salvaron. Pero nosotros sabemos que no siempre es así para los cristianos. El 11 de septiembre del año 2001 había un cristiano que se montó en uno de esos aviones que se estrelló contra el campo en Pensilvania. Él no tenía esa promesa de salvarse en ese momento. Y nosotros no debemos de dudar del cuidado de Dios, porque la promesa de salvarlos fue particularmente para ellos en este momento, que se le concedió a Pablo por su oración, pero no es la promesa para todos nosotros de salvar nuestra vida en todo momento. Ahora, sí hay promesas universales que Dios nos ha hecho que pertenecen a todos nosotros, y vamos a leer algunas de ellas en el libro de Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y otra promesa que dio Dios a través de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa tan linda, preciosa, maravillosa y excelente! Hay dos partes por lo menos. El creer y el resultado. El creer implica sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ponernos nosotros como sujetos a Dios, sometidos a Dios. Eso es creer. Dejar de hacer planes por uno mismo y confiar en los planes de Dios. Pero hay una segunda parte aquí. La salvación no es individualista. Serás salvo tú y ¿quién más, Rafael? Y tu casa. Eso quiere decir que la relación de Dios con el ser humano no es individualista. No es una persona con su Dios él solito. Dios está interesado en los vínculos familiares. Tenemos una responsabilidad colectiva. Yo le pido a Dios que me ayude a entender esta responsabilidad cada día de mi vida, con mis 3 hijos, con mi esposa, con mis 5 y ya vienen 6, viene el 6º nieto. Responsabilidad con todos ellos, Rafael, y con la familia extendida y con los amigos también. Mi salvación es tu salvación y tu salvación es la mía. Ahora, Johnny, Dios salvó en muchas ocasiones a Pablo de apedreamientos, de cárceles, de peligros en las carreteras, los otros naufragios, tantas cosas, y lo salvó en esta ocasión. Pero Dios eventualmente dejó de salvarlo y Pablo perdió su vida a manos del emperador y sus venganzas injustas. Las promesas que Dios nos ha dado a todos nosotros, podemos creerlas porque Él ha prometido nuestro bienestar y nuestra salvación eterna. Cuando Dios le prometió a Pablo salvarlo en ese naufragio, demostró que Él puede cumplir sus promesas. Y debemos de tomar las promesas de Dios que son para nosotros y confiar en ellas y depositar nuestra fe, nuestra tranquilidad en las manos de Dios. Porque Dios es bueno y cumple su palabra. Ahora vamos a ver lo que sucedió luego de que aterrizaron en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decían, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y yo leí en un comentario que hoy en día no existen serpientes venenosas en la isla de Malta.
Evidentemente las mataron todas. Pero lo interesante de este caso, Johnny, es que esta experiencia cumplió la profecía o la promesa de Jesús y fue útil en este momento porque a Pablo no le interesó sacarle provecho a nada de eso, sino más bien lo utilizó como puerta de entrada para predicarles a ellos el Evangelio y del Dios de donde venía su salud. Y lo quisieron hacer Dios. Sí. Empezaron a adorarlo después de eso. Sí. Y él transformó esa experiencia y ese movimiento de darle adoración a Pablo, de darle, en vez de recibir él, porque él pudo traducir esto y decir, bueno, lo que están haciendo es dándome estima y déjame aprovechar para predicar el Evangelio. Pero él no aceptó esto. Él los contradijo y los reprendió. Y tú y yo hemos de hacer lo mismo. Hemos de siempre dirigir la gloria a Dios. Ese debe ser el centro de nuestra vida. Y así Pablo nos dio el ejemplo. Pero tú piensas que si te pica, si te muerde, si te mete el veneno una serpiente, ¿qué va a pasar? Bueno, yo espero tener la presencia de fe como para decir, Señor Jesús, estoy en tus manos, hágase tu voluntad y confiar en su promesa. Porque lo prometió, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, llegamos al punto donde ya Pablo está en Roma. Vamos a leer ese pasaje. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Esta es la narrativa final de la obra o de la vida de Pablo en Roma. Y sabemos por otros escritos que Pablo fue liberado. Fue liberado. Y él esperaba que lo juzgaran. Pero yo me imagino, Pablo, Johnny, que Pablo estaba pensando en las palabras del Señor Jesús. Ninguna autoridad tiene sobre mí que no te fuera dada de arriba. O sea que el prisionero Pablo no tenía esa angustia de qué va a pasar en mi juicio. Y yo quiero aprender de eso, Johnny. Amén. Yo quiero aprender a confiar de que estamos en las manos de Dios, que nuestro destino está dirigido por Dios. Sea algo bueno que nos va a pasar o algo malo que nos va a pasar, estamos en las manos de Dios. Yo tiendo a angustiarme por lo desconocido del futuro, cuando tengo problemas, pero leyendo la vida de Pablo en este libro de Hechos, entiendo que Pablo tenía esa confianza. Pablo estaba en la presencia de Dios en medio de la tormenta. Y entonces, teniendo esa paz, Johnny, le permitía a él predicar el Evangelio. Hablar, invitar a los judíos, hablarle a todos el mensaje del Evangelio para que se conviertan, porque su vida estaba en las manos de Dios. Amén. Él no tenía temor de lo que le pudiera hacer el hombre, porque Dios estaba en control. De hecho, el mensaje del libro de Hechos es ese, que nosotros hemos de confiar sometiéndonos a Dios y teniendo la seguridad de su liberación, porque aunque nos corten la cabeza o nos metan prisioneros, la liberación en Cristo está asegurada, no por lo que sucede aquí, sino por lo que ha prometido el Señor Jesús. Liberación que finalmente cambiaremos el cheque, por así decirlo, o se nos hará el depósito, por así decirlo, en términos financieros, cuando regrese el Señor Jesús. Así que lo que tenemos que decir es, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, amén. Qué mucho hemos aprendido del apóstol Pablo en este libro de Hechos del Espíritu Santo. Que seamos nosotros como el apóstol Pablo, que Dios dirija nuestras vidas y que le sirvamos de todo corazón. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.